sea, por definición de potencia, este trinomio al cuadrado se convierte en el producto de dos trinomios, donde obviamente tengo que aplicar la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y sobre los elementos de la resta, y eso me lleva a que este primer producto, aplicando la propiedad distributiva, ley de los exponentes y ley de los signos, me quede un más 4x cuadrada. Luego me voy al siguiente, que es este primer término por el segundo, donde me da menos 2 por 3, 6 y xy, donde esa xy me va a generar que la gráfica sea inclinada. O sea, generalmente las polinomiales las conozco así, pero cuando aparece un término x y y, ya puedo entonces inclinar esa polinomial, y esa polinomial me va a mostrar una situación diferente a lo que he estado acostumbrado a ver. Ahora bien, seguimos con el 2x que multiplica al último término, obviamente por ley de los signos es más, por multiplicación es 10, y la variable pues se deja indicada la multiplicación. Ahora bien, en la siguiente multiplicación voy a cambiar de color para que vean lo que quiero que vayan viendo, y por eso surge ahí un modelo. Resulta que cuando ustedes multiplican este menos 3 por por este primer elemento, resulta que me va a quedar un menos 6xy. Fíjense cómo estos dos resultaron ser idénticos. Por eso en el modelo me habla del doble producto. Por ahí viene una referencia. Que vuelvo a repetir, no es importante que se aprendan el modelo, simplemente háganlo. Va a haber veces en que aquí sea el cubo y van a tener que multiplicar 3 veces. Y ese pues obviamente es más complicado de entender. Por eso los productos notables no considero que sean tan importantes, porque lo importante es que entiendas el concepto. Los productos notables los puedes hacer paso a paso y no hay ningún problema. Luego, si continúo con la multiplicación de este segundo por el segundo, por leyes de los signos, pues me va a quedar un positivo. 3 por 3, que es definición de potencia, es un 9, y por leyes de los exponentes es una y cuadrada. Fíjense cómo este término no tiene que ver con ninguno de los anteriores, o sea, no es un término semejante. Sin embargo, surgió de esa multiplicación. Y por último, cuando multiplico este, pues por leyes de los signos, multiplicación y lo demás, me queda un menos 15y. ¿Por qué lo estoy acomodando así? Es para que vean las peculiaridades que se obtiene en cada multiplicación. Estos tres primeros términos fue de la multiplicación del primero, y estos segundos tres términos fue de la multiplicación del segundo. Por eso lo estoy colocando así. Y por último voy a cambiar de color de pluma para que se vea la diferencia. Resulta que voy a multiplicar este 5 por este 2, por el 3 y por el 5. O sea, continúo con la propiedad distributiva. Al hacer esta multiplicación, resulta que me va a quedar un más 10x. Y si se dan cuenta, es el mismo que yo obtuve de la multiplicación del primero por el tercero. Esa peculiaridad es la que quiero que detecten, porque así va a ser más fácil que se den cuenta si toda la aplicación de los conceptos la están haciendo adecuadamente. Ahora bien, este 5, cuando multiplico por el segundo, al hacer ley de los signos, multiplicación de los coeficientes y escribir la variable, resulta que me queda menos 15y, y si se dan cuenta es idéntico al anterior, o sea al segundo, donde multipliqué este por ese. O sea, esas dos multiplicaciones con la propiedad distributiva son idénticas, y eso es importante que me dé cuenta para que se vean que aquí estos dos resultados son idénticos, estos dos son idénticos y estos son idénticos, y de ahí viene el modelo. No importa tanto el modelo, porque lo que importa es que entiendan la definición de potencia y obviamente la propiedad distributiva. Esos conceptos son los importantes. Y por último, al hacer la multiplicación de los terceros elementos, pues resulta que me da por resultado un más 25. De ahí viene que es el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, el cuadrado del tercero, y más 2 veces, más 2 veces y más 2 veces. De ahí viene el modelo, pero el modelo no importa. Aprendan a hacer definición de potencia y entiendan el concepto de propiedad distributiva, y con eso es más que suficiente para elevar cualquier trinomio al cuadrado. O sea, no necesitan que forzosamente sepan cómo es el modelo. Así como en el binomio al cuadrado, acuérdense que ese sí es importante. El binomio al cuadrado ya saben que hay en suma, ya saben que hay en resta, y ya saben que hay los dos en resta, y ese sí es importante porque es muy usado. Ya se dieron cuenta que hasta 4 veces lo utilizamos en un solo ejercicio. El del trinomio al cuadrado no tiene tanta importancia, que me lo aprenden, porque lo puedo realizar sin necesidad de aprender el modelo, ¿no? Obviamente aquí lo que continúa pues es
ver la jerarquía de operaciones. Esa jerarquía de operaciones me doy cuenta que debe de ser con términos semejantes, y al ser con términos semejantes, pues aquí al tener el mismo signo, pues ya sé que debo de aplicar la respectiva ley de la suma, y los demás pues no se escriben. Ahora bien, el formalismo al escribirlo, aquí me dice que primero debo de escribir la x cuadrada, luego debo de escribir este término. ¿Por qué? Porque ese término conlleva las dos letras. Obviamente por ley de la suma, esto me queda un menos 12xy, donde lo importante es que aquí está la x, y por formalismo, el que sigue en orden es el 9y cuadrada. Fíjense cómo aquí viene asociado lo que me preguntaba su compañero, o sea, la importancia es el orden alfabético, pero también el grado, y este es de segundo grado, y como tiene la x, aunque los dos sean de primer grado, el completo es de segundo grado, y por eso primero se escribe el término relacionado x y y. Y obviamente ya después viene la ley de la suma entre esos dos términos, que ya sabemos que se deja el signo que predomina, se suman los números y se escribe el que me identifica el término semejante. Y aquí lo mismo, por ley de la suma, aquí se predomina el signo, hago la suma del 15 con el 15 y dejo la variable que me determina cuál es el término semejante. Y por último el 25, sabemos que es un término independiente, y entonces, no importando que no haya visto en clase un binomio al cuadrado, ustedes tienen los conceptos suficientes para poder calcular el trinomio al cuadrado. O sea, no les tengo que decir que a más b más c al cuadrado es a cuadrada más b cuadrada, tarara, tarara. Eso no importa. ¿Por qué no importa ese producto notable? Pues porque ustedes saben las definiciones, y como saben las definiciones, pues no hay ningún problema. Como saben las conceptualizaciones, perdón, no hay ningún problema, solamente hay que aplicarlo, y por eso les menciono, no importa qué ejercicio les presenten, de todas maneras ustedes ya lo pueden hacer. Dime. Bueno, soy la número 9. Dime. Menos 3y por menos 3y no sería más 6. Ok, si te acuerdas que acabas de decir menos 3, ay, discúlpame, ¿sabes qué me dijiste ahorita? Menos 3y por menos Sí. 3y. Entonces, ¿ya te diste cuenta? Ya me di cuenta. Ok, por leyes de los exponentes es positivo. Ahí es donde tienen que entender que cada concepto va asociado a cada elemento. Entonces, ese primero fue ley de los signos. Pero cuando tú vas 3 por 3, pues ya sabes que son tablas de multiplicar, o es sumar 3 veces al 3, que es la definición de la suma. Por eso te da un 9. Y por último, este y por y, pues sabemos que es leyes de los exponentes. Entonces, ahí es donde quiero que vayan entendiendo que en la suma es ley de la suma o ley de la resta. Y esa ley de la suma y de ley de la resta son con términos semejantes. Pero cuando yo voy a multiplicaciones, entonces ya cambian los conceptos, porque hay que aplicar leyes de los signos con los signos, tablas de multiplicar o definición de la suma con las multiplicaciones, y leyes de los exponentes con las variables. Por eso es importante que entiendan que cada concepto está asociado a un pedacito. O sea, no nada más es cancelar, eliminar y ya. Hay muchísimos conceptos. Hay cerca de 500 conceptos en álgebra. Y de esos 500, la ventaja es que se repiten a cada instante. Y por lo mismo, al repetirse a cada instante, ya. Me los aprendo. No importa que sean muchos. Es como un doctor. Si un doctor se tiene que aprender todos los huesos, pues de tanto que los repite porque le está explicando a los diferentes pacientes, pues se los aprende. Lo mismo en lo que me pongan, ¿no? En cualquier situación, en química, en biología, en física, todo, como se repite tanto, se vuelven expertos en la materia, pues llega un momento en que se lo saben. Y obviamente el nivel intelectual que tienen ustedes a 15 y 16 años es porque su cerebro ya tiene la capacidad neuronal para poderse aprender un montón de conceptos, un montón. O sea, ahorita es cuando tienen el mayor número de neuronas, siempre y cuando no hayan tomado alcohol, porque el alcohol inhibe el desarrollo del cerebro. Por una copita de sidra ya se inhibe el cerebro. Y no crece a su máximo, ¿no? Por eso no es bueno tomar alcohol hasta los 18 años. Ya a los 18 años está formado el cerebro y ya pueden avanzar. Bueno, entonces, lo importante aquí, vuelvo a repetir, es que entiendan la definición de potencia. Obviamente, si me dicen un 4 menos 3y elevado a la quinta, pues quiere decir que hay que multiplicar 5 veces por sí mismo a la base. Y eso entonces implica que voy a aplicar muchas propiedades distributivas. Pero se vuelve a aplicar lo mismo, ley de los signos, tablas de multiplicar y leyes de los exponentes. Por lo cual no es complicado, es más laborioso.
Y como les he dicho, ¿no? Se convierte en un concepto más robusto, porque hay que manejar muchos conceptos en lo mismo, pero no quiere decir que sea más complicado. ¿Alguna pregunta con respecto al trinomio al cuadrado? Que ahí quería que lo visualizaran adecuadamente para que si se les vuelve a presentar no caigan en desesperación o lo que sea. Lo voy a dejar por acá para que siga escrito. Y por aquí vamos a hacer el ejercicio. Bueno, entonces hacemos el ejercicio 10. Ya saben que lo importante en el ejercicio es básicamente ver el enunciado. Y aquí menciona, un punto se mueve de tal manera que, ya, saben que es el lugar geométrico, que hay que calcular una ecuación y que esa ecuación va relacionada a una gráfica y esa gráfica tiene un punto representativo que es de coordenadas x, y eso obedece a una característica, a un desempeño, y eso me lleva al planteamiento, que es propiamente el enunciado. Entonces eso que está con marcatextos azul, ya saben que quiere decir que calcula una ecuación, ya. Y luego me dicen la parte del planteamiento, y esa parte del planteamiento es que su distancia al punto, eso quiere decir que ahora sí, en el planteamiento, lo que escribo es la distancia del punto P al punto A. Acuérdense que ese punto P siempre debe de aparecer porque precisamente es el que me está representando, el que me hace indicio de lo que es lugar geométrico. Entonces ese siempre debe de aparecer. Posteriormente me menciona se mantiene igual a. Sabemos que este es un pleonasmo porque mantener igual ya, los tres son iguales, que es bueno que lo vayan identificando y que está bien, ¿no? O sea, no voy a escribir igual, igual, igual. Es un pleonasmo, pero yo no lo voy a escribir porque ya sé que simplemente es un igual, no son tres iguales. Y me dice que hay una distancia al eje Y aumentado en 4 unidades. Ahí es la parte donde necesitamos interpretar este lugar geométrico de acuerdo a lo que yo sé gráficamente. Entonces dibujo la gráfica, dibujo el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, y me dicen que se distancia al eje Y. Bueno, el eje Y ya sabemos que todo este que está aquí es el eje Y, todo. Y este tiene una peculiaridad donde es coordenada 0,10, por ejemplo. Este tiene una una coordenada que a lo mejor es 0,5. Este que está por aquí abajo es 0,-1. Este que está por acá es 0,-3. Pero insisto, en esto yo observo de acuerdo a lo que me están declarando del lugar geométrico. ¿Y qué es lo que observo? 18, dime 18, aunque creo que dijo primero el 2. ¿Fuiste primero 2? 32. Era 32, profe. 32, dime 32. Que las abscisas se mantienen igual. Ok, ¿igual a cuánto? Igual a 0. Ok, entonces, fíjense cómo eso que observó su compañera, decir eje Y es lo mismo que decir la abscisa se mantiene igual con 0. O sea, eso es lo que ella observó. Entonces, ya vimos qué quiere decir el eje Y. Obviamente distancia, recuerden que distancia puede ser distancia de un punto a otro punto o puede ser distancia de un punto a la recta. Por eso ahorita todavía no veo distancia. Lo que estoy viendo es lo relacionado al eje Y. Ahora bien, ya que tengo bien ubicado con mis ojitos de la cara qué es lo que está pasando con el eje Y, ya sé qué quiere decir el eje Y. Ahora me voy a la siguiente parte, aumentada en 4 unidades. Ahora bien, si a esto lo aumentan en 4 unidades, díganme dónde queda o cuánto es. Y 38. 38, dime. 0 cuartos. No, porque un cuarto quiere decir dividir. No puedo decir que sea cuartos. 33. 33, dime. 0,4. No, porque 0,4 ya es un punto. Y no estamos hablando de un punto, estamos hablando de una recta. 12. 12, dime. 0 más 4. 0 más 4, exacto. Ahí es esa situación.
Entonces, fíjense bien lo que intuyó su compañera. Obviamente ella lo vio desde un punto de vista, se los voy a explicar. Si a mí me están diciendo que el lugar geométrico, que ya lo detecté que se llama eje de las Y y que es esa gráfica, saben que el lugar geométrico es una gráfica, también asociado a un enunciado, este es el enunciado, que sabemos que es el planteamiento, entonces a mí me dicen que debe de estar aumentada en 4. Ahora bien, acuérdense un poquito desde la primaria. Si yo aumento en 4, un aumento en la primaria quiere decir muchas cosas. Díganme algo que quiera decir un aumento en la primaria. 37. 30 y no sé qué. ¿Me dijiste 37, dime. 37. Ese es el aumentar o sumar. Ok, el aumento quiere decir una primera premisa que es sumar. Eso lo sabemos en la primaria. Pero en la primaria también te enseñaron que aumento quiere decir otra cosa. ¿Qué otra cosa quiere decir? 18. Ay, primero dijo una niña, pero no alcancé a escuchar eso, ¿no? 42. La niña que dijo al principio, obviamente. 17. 17, dime la niña 17. Fui yo. Ah, Agregar. la que dice fui yo. ¿Quién dijo fui yo? Yo 7. 7, ándale, dime 7. Agregar. Ok, va que va. Entonces, me lo dijo la 7 y me lo dijo... ¿También era la 17 la que ya me estabas diciendo? Sí. Ok, entonces, fíjense cómo ahí necesito entender lo que aprendí en la primaria, ¿no? Me regreso a la primaria porque en la primaria es donde nos enseñan muchas cosas al respecto, pero luego creemos que no sirve. Aumentar también quiere decir agregar, pero si se dan cuenta, esto ya se llama español y eso se llaman sinónimos. Por lo tanto, decir agregar o decir aumentar es un sinónimo en la lengua española, pero en matemáticas es sumar. Ahora bien, además de agregar y de aumentar y de sumar, ¿qué otra cosa me están diciendo en la primaria? Dime lo que me dijiste, profesor. No. De 13, ¿podría ser adicional también? Adicionar, 13 me dijiste. Sí. Bueno, adicionar también es un sinónimo. Entonces, esos sinónimos, vuelvo a repetir, esos no me ayudan en nada porque simplemente es en el lenguaje español. Entonces, si ya me entendieron, no quiero que me digan otro sinónimo. Adicionar también es un sinónimo, pero eso es del lenguaje español, no me sirve en matemáticas. En matemáticas tienen otras connotaciones que ustedes ya las vieron en álgebra y que ya las vieron en geometría y trigonometría, por eso ya cursaron segundo semestre. Díganme, en primaria y obviamente en todas las demás materias, ¿qué más está asociada a agregar, adicionar, aumentar y a sumar? 38. 38, dime 38. Añadir. Eso también es un sinónimo, ya no quiero sinónimos. 24. 24, dime 24. Positivo. Ah, positivo ya lo tienes ahí porque es el signo. 18. 40, ¿y qué me dijiste? 42. 42, dime. Negativo. No, eso no tiene nada que ver, ese ya sería un antónimo. 14, 33. dime 14. ¿Subir? Subir, muy bien, subir. Eso me enseñaron en primaria, porque en primaria me dijeron que agregar se va asociado también al subir. Y ustedes ya lo vieron en otros lados, porque precisamente el eje de las ordenadas, el positivo es subir, y eso ya lo habíamos visto. Entonces, fíjense cómo desde la primaria ya me están dando más situaciones. Pero además de subir, ¿qué otra cosa es? 34. 34. Ah, no, dijiste primero 9. Dime 9. Incrementar. No, incrementar es un sinónimo. 42. 18. 10, 40 y me dijiste algo, 40 y tantos. 42. 42, dime. 42. Avanzar. Avanzar, muy bien. El otro es avanzar. Entonces, esto es subir y avanzar. Son otras situaciones que no precisamente son sinónimos, porque ahí ya estoy dando una ubicación y avanzar es así. Y entonces, por lo que yo ya entendí y por lo que estoy relacionando y por todas esas asociaciones, el subir también está relacionado al hacia arriba y el avanzar también está relacionado al derecha. Entonces, fíjense cómo todas esas palabritas me las enseñaron desde la primaria. Solamente hay que ir asociando. Ese es el proceso precisamente que les digo de razonamiento. Que tú comprendas bien el lenguaje español para que sepas que hay sinónimos, que comprendas
bien los conceptos para que sepas que el lenguaje español se asocia a conceptos, que es positivo, subir, avanzar, y que obviamente lo asocies con lo demás que es arriba y abajo, para que como conclusión des una respuesta, una sugerencia o un juicio o una estrategia. Pero todo eso va relacionado desde el lenguaje español. Por eso es importantísimo que hayan aprendido bien las cosas en la primaria y que su mamá no les haya hecho la tarea en la primaria, ¿no? Que ahorita cuando estoy con mi hija, o sea, luego sufrimos de eso, ¿no? Que algunos papás le hacen la tarea a los hijos y pues no tiene sentido, porque entonces el niño no aprende. Entonces, de todo eso que ya les dije, díganme, aumentada en 4 quiere decir entonces que ¿qué le va a pasar a la recta? 34. Primero habló una niña que ya no me alcancé a escuchar porque se oyó la voz del hombre. 12. 17. Es que hubo una niña que habló, 6. pero que habló bajito. A ver, dime 6, porque 6 no me has dicho nada. Dime 6. ¿Va a subir? ¿Va a subir? Ok. Fíjense bien, ¿eh? ¿Ustedes creen que esta recta pueda subir? 12. 12, dime 12. Va a avanzar. Va a avanzar, muy bien, va a avanzar. ¿Por qué no puede subir la recta? Pues porque la recta es infinita. Y si es infinita, por más que suba no se va a ver, porque ya llegó al infinito. Entonces, fíjense cómo aumentada en Y, precisamente la primera connotación es precisamente subir, porque Y es hacia arriba. Pero cuando yo pienso ya la conceptualización, pues resulta que no puede subir porque es infinita. Entonces tiene que avanzar, no puede subir. ¿Quién me dijo avanzar? Porque ya no le tomé la participación. 12. 12, muy bien. Entonces va a avanzar. Esa ya es un concepto más robusto, pues, porque vienen muchos conceptos que fue positivo, adicionar, agregar, aumentar, etcétera, etcétera, pero que tiene una connotación más importante. Por eso su compañera me dijo que va a ser el 0 más 4, porque ese más 4 me va a mostrar que este lugar geométrico, que es una recta y que precisamente es el eje de las Y's, se va a desplazar, pero no lo puedo desplazar para arriba porque es infinito. Entonces se desplaza hacia la derecha. Conclusión de todo eso que estuvimos analizando, viendo, explicando, etcétera, etcétera, llegamos a la conclusión que entonces lo que voy a hacer es que el lugar geométrico que a mí me están haciendo mención es un lugar geométrico que está desplazado hacia la derecha. Y este lugar geométrico que está desplazado hacia la derecha obviamente tiene muchos puntos. Y todos esos puntos, ya me dijo su compañera, que surge de al 0 sumarle 4. Por eso vas a tener un lugar geométrico donde hay un punto que es 4,10. Lo mismo hacemos con este. Al sumarle 4 me va a quedar un punto como ejemplo que es 4,5. Lo mismo con este, que va a ser un 4,-1, y lo mismo con este, que es un 4,-3. Pero en conclusión, como me había dicho la compañera, es 0 más 4. O sea, a la abscisa no se mantiene en 0, sino a la abscisa le debes de, se mantiene en 0 y súmale 4. Eso implica que, si ya se dieron cuenta, aquí va a haber dos posibilidades de nombrar al lugar geométrico. Una manera de nombrar al lugar geométrico es declarándolo como una recta y la otra es declararlo como un punto. Díganme por favor cuáles son esas dos. ¿Podría 16. decir solamente la del punto? Di la del punto 16, está bien y te la tomo como medio. Dime la del punto. Sería 4,y. Ok, muy bien. La del punto es un punto que vamos a llamarle punto Q, o sea, no es el punto P que me está representando a todos los lugares geométricos, sino solamente estoy hablando de este lugar geométrico. Y ese lugar geométrico es entonces 4 en la X y Y, una que no conozco, porque siempre puede cambiar. Esa es la declaración del lugar geométrico como punto. Pero ¿cómo lo declaro como recta? 27. 27, dime 27. Y más 4 igual a 0. No. 13. 13, dime 13. Podría ser y es igual a menos 4. No. 3. 3, dime 3.
Sería x es igual a menos 4. X es igual a menos 4. No. 2. 2, dime 2. Podría ser 0 entre 4. No, porque no hay división. División quiere decir repartir 24. y no estamos repartiendo nada. Dime 24. Y menos 4 es igual a 0. No, tampoco, porque la Y nunca la conoces. 12. 12, dime. 0, y más 4. No, porque estamos declarando una recta. 14. Y una recta no es coma. 14, dime. ¿Y es igual a 0 más 4? No, porque no estamos declarando ordenadas. 18. 18, dime 18. X es 4. Ok, muy bien. Esa es la situación. Entonces, fíjense cómo todo es de leer. Ahí viene la importancia de leer. ¿Qué está diciendo su compañera que observó? La abscisa se mantiene en 0. Ah, no, pero no se mantiene en 0, porque se mantiene en 0 y le sumas 4. Por lo tanto, lo que me dijo su compañero fue simplemente eso. La abscisa siempre es 0. Ah, no es cierto, no es 0 porque le aumentas 4. Eso es lo que está aquí declarado. Acuérdense que el lugar geométrico es la gráfica asociada a una ecuación, asociada a un punto de coordenadas x, y asociada a una declaración de comportamiento. Y esa declaración de comportamiento me lo había dicho aquí su compañera. Lo único que tenían que hacer es escribir esa declaración, o sea, interpretar. Acuérdense que no hay un lenguaje algebraico, es una interpretación. Las abscisas se interpretan como x, el 0 se interpreta como 0 y el súmale se interpreta como la operación suma y el 4 pues ahí está, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que si yo ya estoy diciendo que x es 0 más 4, pues obviamente todos los conceptos que debo de aplicar ya me los sé y esos son simplemente operación inversa, porque estoy buscando la forma general y la forma general saben que debe ser igual con 0. Por lo tanto, eso me lleva a que la recta de ese lugar geométrico se declara como una x menos 4 igual 0. Y de ahí surgen dos interpretaciones. ¿Cómo quieres calcular el lugar geométrico que a ti te están preguntando? Pues puedes declararlo de dos maneras diferentes. Y esas dos maneras diferentes es que tú lo declares como la distancia del punto P al punto A igual con la distancia del punto P a la recta, donde la recta es x menos 4 igual 0. Y este planteamiento ya lo hemos visto en diferentes ejercicios, inclusive creo que en clase ya lo hemos visto. Y el otro planteamiento lo voy a escribir, lo voy a bajar. Lo voy a bajar para que quede todo junto. Con L, ya saben que L quiere decir recta, con L x menos 4 igual a 0. Eso es mi planteamiento considerando la distancia de un punto a la recta. Pero también mi planteamiento puede ser como la distancia del punto P al punto A igual con la distancia del punto P al punto Q, donde ustedes saben que Q lo habíamos declarado como un 4,y. Ahora, esos dos ya lo saben hacer porque ya se los expliqué. Les expliqué el planteamiento con recta y les expliqué el planteamiento con punto. De esos dos sabemos que en esas dos circunstancias el que es más eficiente porque es más rápido es... ¿Cuál de los dos? ¿Y por qué? 13. Dime 13. Dime 13. ¿Sí dijiste 13? La primera que dijo, creo que dijo... Dime 13. El primero. El primero. Ok. No, entre 2 puntos. Ok, entre la distancia entre 2 puntos. Esa es la más rápida. ¿Por qué? Porque no necesito utilizar una fórmula más robusta, que es precisamente la de la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Entonces, ya tomando la decisión, me doy cuenta que este es más eficiente porque esta fórmula es muy robusta, conlleva más conceptos, pero ya me la sé. O sea, no es un determinante para detenerme, ¿no? ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta con lo que he explicado, chiquillos? No, profe, por ahora no. Ok, sale bien. Bueno, entonces, considerando que ya hemos trabajado muchas situaciones y que obviamente ustedes ya han hecho bastantes ejercicios, entonces ahorita inicia la